Hola, ¿qué tal, ingenieros, ingenieras? Buen día, les habla el profesor Edebaldo. En este video vamos a continuar con el tema de características y parámetros de señales analógicas y digitales, ¿vale? Aquí voy a empezar con el concepto de desfase entre señales y recordemos rápidamente que en el video anterior les hablé sobre las características y parámetros de voltaje pico a pico, frecuencia, periodo, voltaje RMS, voltaje promedio, así como las expresiones matemáticas para calcular el voltaje promedio y el voltaje RMS. Bien, entonces aquí vamos a hablar de desfase entre señales. Para entender el desfase entre señales es necesario saber que cuando se habla de desfase entre señales necesitamos dos señales, mínimo dos señales, ¿vale? En la figura que están viendo, ahí muestra una señal en color azul que es un ciclo o un periodo de una señal senoidal. Y la que está en color rojo también es un ciclo de una señal senoidal. Pero observen que ambas señales no empiezan en el mismo valor. Esta señal que está en el extremo izquierdo, que es la señal en color azul, empezaría en 0, ¿no? Seno de 0 igual a 0, seno de 90 igual a 1. ¿Sale? Supongamos que una señal senoidal con una amplitud de 1 como valor pico y menos 1 como valor pico negativo, ¿vale? Esta también, supongamos que su valor es 1, su pico positivo y su pico negativo menos 1. Pero no empiezan igual. Aquí seno de cuando t es igual a 0, seno es 0. Pero acá cuando t es igual a 0, seno no es 0. O sea, el valor de seno no es 0, sino que es un valor distinto. De hecho, sería mayor, ¿vale? Bien, la expresión que están viendo aquí abajo, bueno, obviamente este resultado pues tiene que darse por el efecto de que esta señal de entrada pasa por un circuito. Entonces la señal entra a un circuito. El circuito pues hace su operación y en este caso la salida nos entrega una señal también senoidal, o sea, no modifica la frecuencia, pero está provocando un desfase, ¿vale? Bien, entonces el desfase podemos empezar a verlo como una diferencia de valores de la señal para un mismo valor de tiempo. Entonces tenemos dos señales, esas dos señales cada una tiene su valor, pero las dos señales son funciones del tiempo, ¿no? Y entonces para un mismo valor de tiempo, o sea, el mismo valor de tiempo les afecta a las dos señales, pero para una es un valor y en una ese t le ocasiona que c no tenga un valor, y en la otra señal ese mismo valor de t ocasiona que tenga otro valor, ¿vale? Podemos empezar a ver eso como el desfase. Bien, entonces esta expresión que ven aquí pues es la expresión con la que nosotros podemos pues evaluar la función senoidal y obtener una gráfica de este tipo. Tenemos el seno de 2pi por f, que es la frecuencia, por el t, el tiempo, ¿no? Pero esta expresión está incompleta porque no indicas un ángulo de desfase. La expresión completa es la que tenemos aquí, seno de 2pi por la frecuencia, por el tiempo, más un ángulo de desfase, ¿vale? La expresión que está acá, esta siempre se utiliza al considerar que no hay un ángulo de desfase, ¿sale? Pero cuando lo hay, es la que está acá. Entonces vamos a ver las dos gráficas, una gráfica de entrada y una de salida, o mejor dicho, dos señales desfasadas. Supongamos un valor de 45 grados para generar a la señal desfasada que tenga un desfase de 45 grados. Y bueno, nada más por nota informativa, recordemos que 45 grados equivalen aproximadamente a 0.785 radianes. Pongo aproximado porque bueno, estoy utilizando nada más 3 dígitos decimales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, grafiquemos las señales en un plano cartesiano y vean que la señal en color azul, esta gráfica, la podemos obtener al evaluar esta expresión, esta que está aquí, porque no hay un ángulo de desfase, ¿vale? Entonces cuando t es igual a 0, sería este punto donde está el cursor y ahí empiezan los valores, ¿no? Entonces pues, t igual a 0 empieza a aumentar y cuando llega un tiempo tal que al multiplicar este tiempo por la frecuencia de la señal por 2pi, o sea, toda esta operación de estas multiplicaciones sea 1, valga 1, valga 90, porque sea como el seno de 90. Entonces cuando el producto de 2pi por f por t sea 90, es decir que t tenga un valor que al multiplicar por 2pi por f, 2pi por f sea 90, entonces tendríamos seno de 90 que sería 1, tendríamos este valor aquí. Cuando lleguemos a un valor de t tal que la multiplicación del valor de t por 2pi f sea 180, tendríamos otra vez 0, tendríamos aquí. Y cuando lleguemos a un valor tal que la multiplicación de 2pi f por t, o sea que recuerden aquí que la variable es t, entonces t es la única que va cambiando de valor.
Entonces cuando el valor de t sea tal que al multiplicar t por 2pi por f tengamos 270, vamos a llegar a menos 1. ¿Sale? De hecho, verifíquenlo con la calculadora, yo ya lo había hecho, pero aquí lo vuelvo a verificar. Ay, 270 en grados, ¿no? Les da menos 1, ¿ok? Bien, pero entonces vean cómo la señal que tiene el desfase, o sea que no empieza en 0, cuando t es igual a 0, empieza un poquito más arriba, ¿no? ¿Cuál será ese valor? Bueno, vamos a utilizar este valor de 45 grados. Recuerden en la calculadora o en el celular que si utilizan ese valor de 45, tiene que estar especificado en su calculadora o en el celular que el cálculo que van a utilizar con las funciones trigonométricas va a ser usando grados, ¿sale? Con dig de degrees, en el caso de las calculadoras o celulares. Entonces sería seno de 0, porque tendríamos que el t es igual a 0, entonces 0 por f sería 0, por pi sería 0 por 2, 0, ¿no? Entonces tendríamos seno de 0 más 45. Y me da un valor, porque ya estoy haciendo el cálculo, de 0.7071067 y más dígitos decimales, ¿no? Entonces este sería el valor de seno de 45. Entonces cuando t es igual a 0, el seno de 45 está aquí. Ahora, cuando t es igual digamos que a 1, tendríamos 2. Bueno, pero es que había que darle valores de frecuencia. Bueno, dejémoslo así. ¿Sale? Entonces empieza aquí seno de 45, empieza en 0.70716, aquí empieza. Y como es la misma función, seno, pues va a dibujar la misma forma. Pero empieza desde este valor hasta que llega al valor máximo de 1. O sea, aquí, en este valor para la función roja, t tiene un valor tal que al multiplicar por f por 2pi es 45. Entonces tenemos 45 de esta operación más los 45 del ángulo de desfase ya son 90. Por lo tanto aquí es seno de 90 y nos da 1. Entonces este 1 de la función de salida aparece antes que este 1 de la función de entrada, ¿no? Ahí es donde se dice el desfase. Entonces el desfase no se refiere a que de forma temporal una esté adelantada en tiempo, ¿no? A lo que está adelantada es en valores de la función seno, no en el tiempo, porque es como si viajara hacia el futuro, ¿no? Y eso no es posible. A eso se refiere al desfase, ¿vale? Entonces, pues lo mismo aquí en el último valor, vean que el seno de 360 pues es 0, pero acá en esta expresión tendríamos seno de 360 más 45. Entonces ya no es 0, sino que ya es el seno de 45. De hecho, observen que están a la misma altura, ¿no? Aquí, bueno, aquí más o menos, supongan que va en línea recta. Bueno, le falta un cachito, ¿no? Pero es porque a la hora de que generé la gráfica, la figura, pues no utilicé tantos números decimales para alcanzar el mismo valor que está acá, ¿no? Pero la idea es que el valor en el que empieza aquí es el mismo en el que termina acá, ¿no? Porque es un ciclo. Bien, entonces a eso se refiere el desfase, ¿vale? Bueno, ahora vamos con señales rectangulares y cuadradas. Bueno, las señales rectangulares o cuadradas son señales que son constantes. Bueno, pueden ser continuas, no constantes, sino continuas. Y lo que tienen es que tienen un valor máximo y mínimo, ¿vale? Así, máximo y mínimo, no hay valores intermedios. Y cuando tenemos valores de este tipo vemos brincos o flancos, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor máximo, hay un flanco para el valor mínimo, que en teoría este flanco tiene que ser vertical, completamente vertical. Y la señal va a ser cuadrada cuando la señal en su flanco elevado, o sea, cuando proporciona energía, es igual en tiempo que la parte de la señal o del periodo de la señal que está en nivel bajo. Porque pues como tienen el mismo tiempo de duración, pues tenemos cuadritos, ¿no? de igual ancho. Y cuando es rectangular es cuando el semiperiodo de este segmento de la señal es mayor o menor que el semiperiodo que está acá, ¿no? Para estas señales lo que tenemos que reconocer es que va a haber segmentos de tiempo del periodo en el que la señal no proporciona energía. En este caso sería que está aquí, porque vale 0 volts. Y hay semiperiodo de la señal que sí proporciona energía. Entonces, a esto se le llama ciclo de trabajo. Al ciclo de trabajo, pues es qué tanta
por ciento de todo el periodo de la señal rectangular o cuadrada proporciona energía, ¿no? Es decir, tiene un valor alto, así se le llama, un valor alto. Y para definir el ciclo de trabajo decimos que es igual a tau entre t, donde t mayúscula es el periodo y tau es el tiempo que dura el semiciclo que entrega energía, que es este que está acá, ¿vale? Entonces, lo podemos calcular así o en tanto por ciento con esa expresión. Ahora, por ejemplo, para esta señal, supongamos que su periodo es de 70 milisegundos, ¿vale? Porque digamos que empieza el periodo aquí, llega a los 70 y aquí se vuelven a repetir los valores, ¿vale? Y la mitad de 70 pues son 35, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que a los 35 milisegundos es la mitad del periodo. Pero vean cómo la señal en valor alto dura más que 35 milisegundos. Supongamos que dura 38 milisegundos. Entonces el ciclo útil de esta señal sería 38 milisegundos entre 70 milisegundos por 100 y nos daría 54.28%. Es decir, de esta señal de su periodo, solamente el 54.28% nos proporciona energía. El otro porcentaje pues no proporciona energía porque está en el nivel bajo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar ahora de operaciones entre señales. Las operaciones entre señales, hay que pensar en las señales sí como unas gráficas, pero para dibujar estas gráficas nosotros necesitamos pares ordenados, ¿no? XY, en este caso tiempo o valor. Entonces, si tenemos, digamos, 10 pares ordenados, podemos marcar 10 puntos para una señal o para una gráfica. Bueno, cuando vamos a hacer operaciones entre señales, digamos que vamos a ignorar de forma momentánea el valor del tiempo y solamente vamos a tomar el valor de la señal, el valor de la función. Entonces, dando los valores de las funciones de estas dos señales, vamos a irlos sumando. Bueno, vamos a hacer operaciones uno a uno, ya sea de suma, multiplicación, división, resta. Entonces vamos sumándolos uno a uno y ese resultado va a ser una coordenada y de una nueva gráfica, de la gráfica solución de la operación de esas señales, ¿no? Entonces supongamos una señal senoidal que no tiene este ángulo de desfase. ¿Cómo saben que no tiene ángulo de desfase? Bueno, porque cuando t es igual a 0, la señal empieza en 0, ¿sale? Entonces no tiene ángulo de desfase. Y bueno, para dibujar esta gráfica pues necesitamos puntos definidos por las coordenadas tv. Entonces la variable t por el momento para la operación de señales vamos a ignorar por el momento, ¿vale? Y supongamos ahora otra señal de ese tipo, una señal escalón. Entonces, vean cómo la señal en azul, sus valores varían entre 0, o sea, van desde 0 a 1 y luego a menos 1 y luego a 1 y así sucesivamente, ¿no? Conforme avanza t, entonces tiene esos valores, ¿no? Va aumentando. Por ejemplo, supongamos que tiene 0, luego 0.001, luego 0.002 y así hasta que llega a 1, ¿no? Y luego otra vez. Luego de 1 a 0.9999, luego a 0.998 y así. Bueno, la función escalón unitario, que es la que está en rojo, esa para cada valor de t tiene dos valores. Cuando t es negativo vale 0 y cuando t es positivo vale 1. Entonces suponiendo que desde este valor de la gráfica azul cuando vale 0 a este valor cuando vale 1, supongamos que hay 10 valores, ¿sale? Está el 0, bueno, supongamos 11, que está el 0, el punto 1, el punto 2, el punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, 7, punto 8, punto 9, hasta el punto 10. Entonces hay 11 valores, ¿vale? Entonces, pero son distintos esos 11 valores, ¿no? Porque van de 0 a 10. Y en la gráfica en color rojo, la que es escalón unitario, también hay 11 valores. Solamente que uno de ellos, como a partir de 0, la función escalón unitario vale 1. Entonces esos 11 valores para la gráfica en rojo son 1. Entonces, el primer valor es 1, el segundo es 1, el tercero es 1 y así sucesivamente 1, 1, 1, de manera que es una constante, ¿no? Entonces si sumamos estas dos señales, vean que en esta parte de la señal, cuando el tiempo pues ya pasó, o sea, digamos que es negativo, tenemos estos valores de la señal, que digamos que hay 21 valores, ¿no? Entonces tenemos 21 valores de la señal en azul con 21 valores de la señal en rojo. Entonces vamos a ir sumando esos 21, uno a uno, ¿no? Entonces el primer valor de ese segmento de la señal con el primer valor de la señal en azul, el segundo de la señal en rojo con el segundo de la señal en azul y así sucesivamente. Y lo mismo acá con la señal, cuando la señal ya vale 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que vamos a obtener el siguiente resultado. Ay, me regresé. Ahora sí. Vean, entonces, la señal en color magenta, que es como rosita mexicano,
Vean cómo en esta parte está igual que la señal en azul. ¿Por qué? Bueno, porque son los valores de la señal en azul sumados con 0, entonces no se modifica. Pero acá, cuando la señal en rojo ya cambia de valor, ya es distinta de 0, ya cambia el valor. Porque entonces serían, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? El valor de 1 de la señal en azul más el 1 de la señal en rojo, 1 más 1, 2. Entonces ya la señal resultante nos da 2, su pico. Y entonces así se van a ir sumando uno a uno los valores de la señal roja con los valores de la señal azul. Y llegamos a que la señal magenta, en su valor más bajo, una vez que la señal roja ya no vale 0, esta señal magenta vale 0, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la señal azul aquí vale menos 1, más este 1 de la señal roja, entonces 1 más menos 1 nos da 0. Por eso aquí la señal magenta aquí es 0. Entonces su valor mínimo es 0 y su valor máximo es 2. Vean cómo la operación entre señales, pues, como trabaja con los valores de la señal, no con la variable independiente de tiempo, sino con el valor de la señal, pues no modifica la frecuencia ni el periodo, solamente el valor de la señal resultante. Y bueno, aquí lo que ven es una suma, ¿no? Pero se pueden multiplicar, se pueden dividir, se pueden restar. Bueno, aquí en la suma pues hay resta también, ¿no? Porque tenemos valores positivos de este 1 con los valores negativos de este semiciclo de la señal. Bien, entonces vamos ahora con lo siguiente, que son las señales electrónicas de prueba. Y bueno, una de ellas es la señal triangular. Y típicamente estas señales de pruebas son simétricas respecto al tiempo. Y entonces van a estar entre una amplitud A positiva y una amplitud A negativa. Para la señal triangular les voy a mostrar dos definiciones matemáticas. Una que nos permite graficar una señal triangular en un rango de 0 a 1, o sea, el valor mínimo de la señal es 0 y el valor máximo es 1, y es este de aquí, ¿vale? El voltaje de la señal es 2 por el valor absoluto del tiempo dividido entre el periodo, esta P es periodo, menos, y aquí vean que hay como corchetes, pero les falta aquí el cierre, ¿sale? Le falta aquí el pedacito de línea para que termine de ser un corchete, ¿no? Lo mismo acá. Este tipo de paréntesis, también es un paréntesis, lo que indica es que una vez que se evalúe lo que está dentro de este paréntesis, lo vas a redondear ese resultado hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que T entre P más un medio, digamos que dé 1.75. Entonces, el símbolo de estos paréntesis, que tienen como zapatito, dice, redondeame ese valor, ese 1.75, redondealo hacia abajo, es decir, lo redondearía a 1. Aunque esté más cerca del 2, el resultado lo redondea a 1 porque, de hecho, esta operación se le llama floor, o sea, de piso, o sea, redondealo hacia abajo, hacia el entero más cercano, hacia abajo, no hacia arriba, ¿vale? Entonces, esta expresión tenemos, les decía, ¿no? 2 por el valor absoluto de T entre P, donde P es el periodo y T es la variable tiempo, menos el valor redondeado hacia abajo de la suma de T entre P más un medio. Y con esa expresión podemos graficar una señal triangular que va a estar de 0 a 1. Otra expresión para graficar una señal senoidal, pero esta va a estar desde menos 1 a 1, es decir, empieza aquí en menos 1, sube hasta 1 y luego baja a menos 1 y luego sube a 1 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, es esta expresión que tenemos aquí, que sería 2 por el valor absoluto de 2 por, y aquí está entre paréntesis, T sobre P, donde P es el periodo, T es el tiempo, menos, y bueno, aquí dibujé más chiquitos los paréntesis que indican el floor, que es decir, menos el valor redondeado hacia abajo de la operación de T entre P más un medio, y a todo esto le restamos 1, y ya nos lleva hasta el menos 1, ¿vale? Así se puede graficar. Bien, vamos a ver aquí, se me olvidó animar algunos valores, pero bueno, no importa. Ahora la señal diente de sierra, y una expresión, una ecuación que nos permite graficar una señal onda diente de sierra en el rango de 1 a menos 1, es esta que está aquí. Es B de T es igual a 2 por, y aquí ya no es valor absoluto, es 2 por T entre P, donde P es el periodo y T es el tiempo, menos el valor redondeado hacia abajo de la operación de T sobre P más un medio, ¿vale? Y podemos usar esas funciones para graficar las señales, ya sea en algún programa de cómputo científico como MATLAB, Scilab, Octave, o incluso Excel, ¿verdad? O hacerlo a mano, ¿no? Le dan valores a T, proponen un valor para P, porque P es el periodo, entonces P es constante, la única variable ahí es T. Y bien,
La otra señal de prueba es la señal cuadrada, que puede ser simétrica respecto al tiempo, o puede ser ya sea puramente positiva o puramente negativa. Lo mismo para la señal triangular y la señal diente de sierra, pueden ser simétricas o puede ser positiva o negativa. Y en el caso de la señal cuadrada, una forma de definir su intervalo positivo y su intervalo negativo, o sea, para un periodo, sería esta expresión que tenemos aquí, ¿no? La señal, su magnitud es A cuando t está entre 0 a b, por eso aquí marqué este intervalo de tiempo, y va a ser menos A cuando el valor de t esté entre b y p. ¿Ok? Eso en cuanto a las señales de prueba en electrónica. En estas señales que son periódicas también al igual que la señal senoidal, o sea, la señal triangular, diente de sierra y cuadrada, se entiende que también son periódicas. Y como son periódicas, también aplican los conceptos de voltaje promedio, voltaje RMS, valor pico a pico, periodo, frecuencia, ¿vale? También aplican esos conceptos. Y también aplican las operaciones entre señales. Y la operación también es punto a punto, ¿no? O valor a valor de la magnitud. Ok, dicho esto, sigamos con las señales digitales. Bueno, las señales digitales, a diferencia de las señales analógicas, estas señales digitales, obviamente, son discretas, es decir, tienen valores finitos. Y son discretas en el tiempo y en amplitud. Esto significa que la señal solo puede tomar uno de dos valores que se utilizan el valor 0 o 1. Y se toman en intervalos de tiempo definidos, ¿sale? En intervalos de tiempo definidos, es decir, se especifica cada cuánto tiempo se lee la señal. O sea, se va a registrar esa señal, ¿ok? Bien, lo que ven aquí es una gráfica típica de una señal digital. Y aquí se ven los dos valores que puede tomar, el 1 y el 0. El 1 se refiere a que llega a este valor, ¿no? A 1 y a 0. Ese 1 y 0 no se refiere a 1 volt y 0 volts, ¿no? Sino que es una representación de un valor lógico. Que el 1 hace referencia a que está activa la señal y el 0 a que está inactiva o que no tiene energía, ¿no? Entonces 1 es que hay energía, 0 que no hay energía. Aunque no es siempre el caso, ¿no? Pero en la cuestión de interpretar la información de la señal, el 1 indicaría que tiene un estado activo y el 0 un estado inactivo, así se considera, ¿vale? Y entonces aquí vemos esta señal que como es digital tiene solamente dos posibles valores y los podemos visualizar así. Cuando tiene este valor la señal es un 1. Cuando tiene este valor es un 0 y así, ¿no? Entonces aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y bueno, para nosotros poder reconocer estos valores se tiene que especificar un intervalo de tiempo en el cual se registra la señal. Y ese intervalo de tiempo, pues, no es un periodo, o sea, eso se establece según la velocidad la velocidad para transmitir la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede establecer que cada 5 milisegundos se lee la señal por un segundo, ¿no? Por un milisegundo, por así decirlo. Y entonces se lee el valor de la señal y se registra, estaba activa. Entonces, como estaba activa es un 1. Luego no se lee la señal un momento, después se vuelve a leer y ahora a lo mejor se encuentra que la señal vale 0. Entonces dice, bueno, ahora vale 0. Y así se va construyendo la información. Entonces cada cierto tiempo se hace una lectura de la señal o se cambia de valor la señal para generar ese patrón de valores, el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Pero bueno, la utilidad de este tipo de señales es que podemos pues tener valores concretos en el tiempo. Por ejemplo, aquí este valor sería un valor binario, sería un número binario porque está en base 2, o sea, base 2 que solamente hay dos símbolos para construir los números, que es el 1 y el 0. Y aquí la base 2 se indica con el subíndice, ¿vale? Pues bueno, este número en decimal, si nosotros hacemos una conversión este número en sistema binario, base 2, si hacemos una conversión a decimal, encontramos que es el 722, ¿sale? Entonces este 722 como es decimal, pues ya lo podemos usar para operaciones o graficar incluso, ¿no? Puede ser el valor de una señal analógica en algún instante de tiempo, 722. Pero la importancia de las señales digitales es que no solamente pueden representar números o datos de tipo numérico, ¿no? Como datos de tipo entero, datos de tipo real, sino que también pueden representar caracteres con el código ASCII. El código ASCII es una tabla de valores estandarizada que para valores binarios
un valor binario le asigna una letra, ¿no? O sea, la A minúscula se puede representar con un número binario, la B minúscula también, así desde la A minúscula hasta la Z minúscula. Cada una de estas letras del alfabeto, del abecedario, tendría un número de binario asignado. Y también la A mayúscula hasta la Z mayúscula. Estas letras en mayúsculas tendrían un número distinto de sus minúsculas para no confundirlas, ¿no? Y así para caracteres especiales como la coma, el guión, los acentos, la virgulilla de la ñ, etc. Y cuando nosotros codificamos con números binarios, letras, caracteres o números, pues podemos mandar información, información en formato de texto o incluso de imagen. ¿Ok? Entonces esas son las señales digitales, ¿no? Son señales discretas que tienen valores, solamente dos valores, 1 o 0, y que con combinaciones de estos unos y ceros podemos generar información o codificar información. Ahora, hay un concepto, nosotros las señales analógicas, seno, las periódicas, e incluso las aleatorias, las podemos representar de forma digital, al discretizar sus valores. Por ejemplo, consideremos una señal senoidal. Esta señal sería analógica, es decir, sus valores pueden ser infinitos. ¿Por qué infinitos? Bueno, porque entre 0 y 1 puede estar el 0.0000001, el 0.0000001, o sea, considera todos los valores posibles, ¿no? Por eso es analógica. Pero si la discretizamos, entonces tendríamos solamente dos posibles valores. Y si tenemos un 0, o sea, solamente 0 y 1 de posibilidades, podríamos representarla así. El valor 0 sería el valor negativo máximo o el mínimo de la señal, y el valor 1 sería el positivo. Entonces podríamos representarla de forma o digitalizar esa señal analógica de esta manera, como una señal cuadrada, ¿vale? Pero si pensamos en información, pues representan los mismos valores, ¿no? Que es positiva es 1, negativa 0. Pero si pensamos en valores, pues ya no correspondería, porque solamente tendríamos dos valores, un 1 o un 0, que podrían representar el valor máximo y el valor mínimo. O sea, no podríamos representar valores intermedios. ¿Ok? Bueno, si utilizamos más de un... cuando tenemos un solo dígito binario, esto se le llama bit, ¿sale? Uno solito es un bit. Entonces aquí esta señal la podemos representar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con 10 bits, ¿sale? Este dato tiene 10 bits. Entonces con un solo bit vean cómo podemos representar la señal, de esta manera, ¿no? O sea, podemos digitalizar una señal analógica con solamente dos valores cuando tenemos un solo bit. Bien, cuando tenemos... otra vez no puse la animación, bueno. Cuando tenemos más bits, digamos que tengamos 2 bits. Cuando tenemos 2 bits podemos representar con esos 2 bits hasta 4 valores, que son estos. Tenemos un bit es y el otro bit es ¿no? Entonces cuando los 2 bits valen 0, tendríamos un valor. Cuando un bit vale 0 y el otro 1, tendremos otro valor. Cuando un bit vale 1 y el otro 0, tendremos o sea, aquí observen que no son iguales estos dos. ¿Por qué no son igual? Porque aquí el 0 está a la izquierda, aquí el 0 está a la derecha. O sea, aquí si pensamos en decimales, este sería el 0, el 1, el 2 y el 3 en decimal, ¿vale? Entonces así podemos hacer la representación directa, ¿no? Como 0, 1, 2 y 3, pero si los ligamos a una señal analógica, podemos decir que este valor máximo del dato digital sería el valor máximo de la señal analógica. Y este valor mínimo de la señal, el valor digital de la señal sería el mínimo de la señal analógica, ¿no? De manera que si nosotros graficamos una señal considerando estas 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, o sea, no graficamos estos valores, no graficamos el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, no, graficamos lo que representan. Entonces este 0, 0 pues representa el valor mínimo, es decir, este de aquí, ¿no? El pico negativo. Luego este 0, 1, el valor mínimo dividido entre 2, es decir, este que está aquí. Luego el 1, 0, el valor máximo dividido entre 2, es decir, hasta acá. Y el valor máximo del valor digital correspondería con el máximo de la señal, hasta acá. Entonces vemos como una especie de escalón, de escaleras. Pero es una señal digitalizada, porque son valores discretos, tenemos nada más 4 diferentes valores, que como la señal es periódica, pues se van repitiendo, ¿no? Tenemos 4 diferentes valores para tratar de representar una señal que tiene infinidad de valores, que es la señal senoidal. Pero bueno, ¿qué pasa si utilizamos más bits? Aquí tenemos 2 bits, ¿no? Si utilizamos ahora 3 bits, pues podemos obtener una señal digitalizada o discreta que se parece más a la señal analógica. Ahora,
el hecho de que se parezca más, ¿qué significa? Bueno, que proporciona una energía parecida o más cercana a la energía que proporciona la señal analógica. Para considerarlo, pensemos en áreas. Fíjense, el área debajo del semiciclo positivo y sobre el semiciclo positivo, donde a los semiciclos los delimita el eje del tiempo, esa área de la señal analógica pues tiene un valor. Y si nosotros vemos en el área que encierra la señal discreta, pues tiene otro valor, que se va a aparecer. O sea, mientras más bits, o sea, más escalones podamos dibujar, más se van a aparecer las áreas. ¿Ok? Entonces, si las áreas llegan a ser iguales, querría decir que hemos conseguido digitalizar todos los valores de la señal analógica, pero eso es imposible porque tendríamos que utilizar una cantidad infinita de bits. ¿Sale? Entonces, lo más que tenemos con valores digitales es valores aproximados a señales analógicas. Ok, entonces, ¿qué es lo que conviene por el momento saber de las señales analógicas? Bueno, que son señales que tienen dos valores, 0 o 1, que estos dos valores se pueden utilizar para codificar valores analógicos, o mejor dicho, para discretizar valores analógicos, es decir, representar un único valor a la vez, y que podemos codificar información, que pueden ser palabras o números, o también podemos discretizar señales, ¿no? Es decir, discretizar señales equivale a decir a digitalizar señales. Y bueno, una señal digital no es exactamente lo mismo que una señal analógica, pero pues nos podemos acercar mucho al comportamiento de la señal analógica. Ok, bueno, pues en cuanto a características y parámetros de señales analógicas y digitales, aquí estaríamos terminando. Y este sería el complemento del video anterior, ¿sale? Bueno, pues me despido, chicos, nos estamos escuchando en el siguiente video. Hasta luego, bye.